Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a explicar un poquito con respecto al tema de, de todo lo que tiene que ver con la planeación. Marjorie, te agradezco que me confirmes si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Listo. Entonces voy a ampliar acá. Bueno, entonces, el modelo de planeación estratégica para el cumplimiento es una estrategia que se elaboró desde la Organización Internacional del Trabajo con el objetivo de hacer un nuevo modelo a través del cual se pueda verificar en específico el cumplimiento de las normas laborales. Se diseñó inicialmente en materia de prevención y cumplimiento de la inspección del trabajo, pero el instrumento también ha sido adaptado para tanto empresarios como para los trabajadores y se aborda en este caso desde el tema de la formalización laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto como tal? Este macro es un plan de intervención. Es un plan a través del cual ustedes como organizaciones sindicales pueden elaborar o mirar cuáles son a través de distintos pasos, cómo tener elementos, argumentos y demás para promover la formalización laboral. En este sentido, el primer paso que abordamos es un paso explorativo, que es el paso en el que se abordan cuáles son las obligaciones. Entonces, acá van a encontrar cuatro tipos de obligaciones, que son las obligaciones legales, las obligaciones respecto del sector, las obligaciones respecto de las certificaciones y otras obligaciones. Entonces, en específico, las obligaciones legales y constitucionales tienen que ver con ese cúmulo normativo que viene a ser la base sobre las cuales ustedes dicen, hay que formalizar, hay que contratar directamente por tales y tales y tales asuntos. Entonces, acá en estas obligaciones legales y constitucionales van las normas que dan desde el artículo constitucional del derecho al trabajo, la negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de asociación, pero también otras que versan específicamente en el Código Sustantivo del Trabajo con respecto a las actividades misionales permanentes, con respecto a las obligaciones del empleador, con respecto a los trabajadores y demás, tanto legales como constitucionales. Entonces, ese apartado en obligaciones incluye, es como el cúmulo normativo del ordenamiento jurídico colombiano. Las obligaciones respecto del sector hacen relación, en este caso, pues como estamos hablando de Sintralecol, hacen relaciones tanto a las obligaciones que la empresa plantea. Entonces, por ejemplo, bien sea Gensa, bien sea, más bien me repites la tuya, Afinia. Afinia, bien sea Afinia o las distintas seccionales, ¿sí? ENSA también. ¿Cuáles son sus obligaciones respecto, por ejemplo, en el sector eléctrico con respecto a los trabajadores? ¿Sí? Entonces, ahí es revisar, por ejemplo, qué políticas en materia de protección, en materia de garantías de los derechos laborales tiene la empresa, que son esas obligaciones con las cuales ellos dicen, no, nosotros hacemos y tales cosas con estas son las garantías que tienen nuestros trabajadores, esto es como nosotros como sector eléctrico tenemos este compromiso como gremio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas son las razones jurídicas por las cuales se intenta, digamos, desde su posición como trabajador, como sindicato, hacer, promover la formalización laboral, decirle a la empresa, mira, usted tiene que formalizar por eso. Las obligaciones respecto de la RCPO hacen referencia a las obligaciones respecto de las certificaciones. Eso que hace a la empresa, o sea, esas obligaciones que hacen a la empresa como tener ese sello de calidad y que incluyen capítulos especiales o que incluyen eh, apartados especiales con respecto a que la empresa es socialmente responsable, que es garante, que no sé qué. Entonces, por ejemplo, la RCPO es una certificación que se da en La Palma y que en el capítulo 5, si no estoy mal, aborda lo que tiene que ver con las certificaciones, o sea, con ese chulito que las certificadoras dan con respecto a las condiciones laborales, ¿sí? Entonces, en este caso funciona de la misma manera, pero con respecto a ustedes que son el sector eléctrico. Y otras que son obligaciones, otras
se refiere y pueden hacerlo referencia a esas normas internacionales del trabajo que las abordamos durante las primeras clases, que tienen que ver con los convenios que están ratificados o incluso con los convenios que no están ratificados, en el entendido de que Colombia, como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, tiene el compromiso de cumplir X y Y obligaciones por el solo hecho de ser miembro, como son el cumplimiento de las normas fundantes de los derechos fundamentales del trabajo que están establecidos en las normas internacionales, ¿sí? Que, digamos, lo tienen tanto en la plataforma como también lo abordamos en clase. Entonces, eso con respecto a las obligaciones. ¿Por qué este paso de exploración es importante? Porque, como te decía, es el sustento jurídico sobre el cual se centra. Mire, es que esto de la formalización no lo inventamos, no es que lo estemos diciendo, ay, porque queremos contratación directa, no es porque existe una responsabilidad de ustedes como empresa, una responsabilidad legal, constitucional, sobre la cual se sienta la formalización laboral. Entonces, incluso, por ejemplo, en otras, pueden estar todas esas directivas por parte del Ministerio del Trabajo de por qué es importante la formalización, de todo el tema que tiene que ver con la justicia social, las políticas actuales que existen con respecto a la no precarización laboral y demás. También son esas, o sea, pueden ir en esas otras o incluso en las legales y constitucionales. Eso por ese lado de las obligaciones. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de cuáles son esas razones por las que es necesario promover la formalización. Entonces, acá hay 5 asteriscos, pero puedes escribir todos los que quieras. Acá el objetivo es que hagas como una lluvia de ideas con respecto a por qué es importante la formalización. O sea, ¿por qué si nosotros hablamos de formalización decimos vamos a formalizar? Entonces, acá les damos un primer ejemplo que es ¿por qué? Porque vamos a promover los derechos de los trabajadores que se encuentran en condición de intermediación y tercerización. También lo pueden abordar así y es en el entendido de pueden mirar las razones por las que es importante sindicalmente formalizar, ¿sí? Las razones, como lo veíamos, que también son razones de peso y que lo abordamos. Con razón, cuando uno le dice a la empresa, no, es que un trabajador formalizado es un trabajador que aumenta también la productividad en la empresa. O sea, no es simplemente que nosotros trabajamos y generamos, sino que efectivamente la formalización promueve la productividad. Y si hay productividad, hay ganancias para la empresa, hay sostenibilidad para la empresa. Le permite a la empresa adaptarse a todas estas dinámicas, tanto del mercado como de los sectores, como incluso lo que implicó las nuevas políticas nacionales. ¿Sí? Entonces, en materia se puede mirar, digamos, desde todos los ámbitos, o en materia específicamente con respecto a los trabajadores, porque es importante la contratación directa para luchar contra la precariedad laboral que se encuentra en la empresa, es importante para promover realmente un sistema eficiente de seguridad y salud en el trabajo. En lo que les decía, si ustedes lo abordan en materia sindical, porque es importante para el sindicato, porque nos permite combatir las prácticas antisindicales, nos permite tener más fuerza en el tema digamos, de toda la violencia que afrontamos sindicalmente, nos permite aumentar la tasa de afiliados, en el entendido de que las personas pues con un contrato a término indefinido no tienen como ese temor de afiliarse porque X y Y razones que, digamos, toda la dinámica que implica la violencia antisindical contiene, ¿sí? Entonces lo pueden abordar desde cualquiera de esos puntos. Acá lo importante es que ustedes hagan ese ejercicio y digan por qué es importante formalizar y que tengan, digamos, esa concepción real sobre lo que implica la formalización y los beneficios que la misma tiene. Entonces, acá, listo. Ay. Ah, sí, sí. Entonces, luego de ello, abordamos los recursos. Perdón, el objetivo del plan. Entonces, teniendo en cuenta todas esas razones anteriores, vas a construir cuál es el objetivo del plan. Generalmente cuando uno hace un plan de trabajo establece un objetivo general y unos objetivos específicos. Aquí solamente vamos a trabajar sobre un objetivo específico. La construcción de este objetivo empieza con un verbo, ¿sí? Que es un verbo a través del cual se intenta, es decir, todo lo que se haga
va a buscar responder, o sea, ese objetivo va a buscar responder todo lo que se haga. Entonces, en ese sentido, el objetivo puede ser diseñar, puede ser planear, puede ser incluso luchar, puede ser garantizar y demás, que son verbos que van a buscar reunir lo que el sentir de este trabajo quiere. Entonces, por ejemplo, objetivo general, crear o implementar acciones para promover la formalización laboral o diseñar un plan de trabajo a través del cual se erradiquen tales y tales cosas, a través del cual se promueva tales, o simplemente identificar, porque también puede ser un proceso efectivamente solo analítico, solo de investigación. Investigar, conocer, diseñar. El objetivo lo planean ustedes con respecto a lo que digan, bueno, este plan yo quiero que se dé de esta manera, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Catalina, muy claro. Bueno, con respecto a los recursos, el análisis de los recursos implica es con qué contamos para este plan de trabajo. Entonces, acá hay recursos operativos, financieros, tecnológicos, físicos y de información como tal de la organización sindical. Entonces, cuando hablamos de operativo, es esos perfiles técnicos, profesionales, sociales, de las personas que estarán a cargo del programa. Entonces, muchas veces acá nosotros encontramos, contamos con un operador técnico contamos con un abogado, contamos con un contador, contamos con un trabajador social, ¿sí? Que es qué personas o con qué recursos contaría mi plan de trabajo. El recurso humano se relaciona un poco, pero este deriva más es en ese perfil, entonces es como incluso describir qué aportan, ¿sí? ¿Qué aportan en específico? Esos conocimientos de especializados como en educación, legislativo, como no, vamos a necesitar conocer de tal cosa, vamos a necesitar en la parte económica, financiera, tales y tal cosa, y digamos, va aquí en esa descripción de los recursos. En el financiero es, por ejemplo, es decir, ¿no? Nosotros podemos disponer, digamos, de algo de un monto rubro específico, si lo quieren considerar, con respecto a lo que tenemos como organización sindical, ¿sí? Podemos mirar, digamos, cuánto vale una investigación como tal específicamente en esto, o cuánto podría valer esta puesta en marcha de esto que nos pensamos a través de X y Y, si hay, y si no hay, pues no tenemos recursos para implementar el plan. Es como esa la mirada. En materia tecnológica, es decir, ¿no? Pues los compañeros y compañeras que participarían en este plan de trabajo tienen la capacidad, por ejemplo, incluso de que cada uno tenga su celular y tenga su celular con datos. O no poseemos porque los compañeros no usan medios electrónicos. Las compañeras no tienen la posibilidad, ¿sí? O por ejemplo, no, en la sede sindical hay tantos computadores, o pueden usar los computadores de la empresa y hay tantos computadores de lo que se pueda usar, ¿no? No en completo, sino que de esos aparatos en materia, digamos, de tecnológica y también de capacidades, ¿no? Los compañeros se puede usar, tenemos ellos saben incluso conectarse a Zoom, conectarse a Meet y eso. En materia física, ¿qué lugares podrían utilizar? Es decir, ¿no? En dado caso que nos reunimos en la sede o nos podemos reunir en tal lugar de la empresa o no, nos reunimos virtualmente y demás, ¿sí? En materia de locaciones. Y de fuentes de información es con respecto a la organización o a otras organizaciones, quienes estarían posiblemente involucradas o interesadas en desarrollar el programa de trabajo. Entonces ahí ustedes pueden partir de la OIT, pueden partir del Centro de Solidaridad, pueden partir del Ministerio del Trabajo, como entes, digamos, y cuál sería su participación o su obligación como tal de participar en el desarrollo del plan. ¿Sí? Ahora, entonces ya, eso con respecto a las fuentes de información. Con respecto a
de la información, que es el punto C, de la información sobre el tema o el problema a desarrollar, que creo que era en parte lo que tú me comentabas al inicio, de que es muy probable que no tengas esa información. Aquí el objetivo es que si logras conseguirla, si puedes conseguirla, si conoces quién la sabe también, o si puedes dar un aproximado, es que el objetivo de esta información sobre el problema es en gran parte de lo más valioso que tiene el plan de trabajo. Porque es decir, ¿cuántos trabajadores directos e indirectos hay en la empresa? Total, ¿sí? Total, o al menos digamos tu sede o tu empresa. Bueno, ¿cuántos de ese total están contratados directamente? ¿Cuántos de ese total están contratados por otras modalidades? Dígase contratista, dígase tercerizados, intermediados, dígase aquellos que están por cooperativas, que es más, incluso si hubieran por contrato sindical. Entonces, con respecto a ellos, digamos, ¿cuáles están vinculados con otras modalidades? Y de esos, ¿cuáles son posibles beneficiarios del plan? ¿Sí? Entonces, incluso acá puedes decir, porque puede ser que hay compañeros contratados directamente con la empresa, pero que su contrato es un contrato a término fijo. Entonces, ¿quiénes también podrían ser beneficiarios del plan? Esos compañeros o compañeras para que pasen a ser, digamos, contrato a término indefinido, en el entendido de que cumplan actividades misionales permanentes dentro de la empresa, ¿sí? O también, digamos, lo que implica o como tú quieras diseñar el plan, ¿sí? Es decir, también que ellos pasen a ser planta el personal y demás, o cuáles sí, cuáles no, cuáles podrían ser los beneficiarios del plan. Eso es una cosa que, digamos, tú decides. Y los trabajadores vinculados a través de contratista también es mencionar. Igual, si tienen la mayor cantidad de información, es decir, si tú pudieras decir, no, el contratista se llama tal, la cooperativa se llama tal. Entonces, es el establecido de ello. Entonces, por ejemplo, ahorita en las otras tutorías, muchos me preguntan como, bueno, acá vinculados a través de contratistas, otras modalidades, sí, también deben incluir las personas que contribuyen con su trabajo al servicio de vigilancia, al servicio de aseo y cafetería y demás, porque sí son actividades que en general se entienden externalizar. Si bien puede ser que no sean posibles beneficiarios del plan, sí constituyen el número de trabajadores, digamos, que están en la compañía. Entonces también es importante. Puede ser por lo menos, acá la contratista es integral, pero maneja, pues en el área que yo estoy, es una parte que yo considero que debería estar dentro de la empresa y, y, y ellos puede ser una parte entonces de esa área que tiene la contratista actualmente. Esos serían posibles beneficiarios del plan. Es Ok. decir, tú haces la estructura con respecto a, digamos, es decir, yo te invito a que hagas como un mapa de las actividades que hay en la empresa, de quién las desarrolla y con respecto a ello tú digas, estas son actividades misionales o incluso si fueran secundarias, cuáles de esas actividades pueden pasar a ser, digamos, contratadas directamente por la empresa y estableciendo también en el entendido del porqué de ello. Entonces tú misma lo dices, hay muchas actividades que se realizan acá y que los realiza un contratista, pero que son actividades que cumplen el objeto social de la empresa. Entonces no se entiende, digamos, el por qué, ¿sí? Entonces, eso es algo que también tú vas a tener que decir. Por eso acá les decimos que la invitación es a que construyan como un mapa de su empresa, no un mapa físico, como digamos, trabajan esto y esto, no, sino un Vale, mapa en establecido de actividades, modalidades contractuales y también, sí, cuánto número de trabajadores están bajo este tipo de modalidades. ok. ¿Listo? Destinatarios de la intervención y los principales problemas. Entonces, acá en este paso lo primero que hacemos es que analizamos cuáles son los destinatarios del plan. Entonces, región. Entonces, a veces ponen región norte, sur, centro, o ponen el departamento, eso también está bien. Entonces, tú me dirás, región, Bueno, yo estoy en Córdoba. buenísimo, entonces región Córdoba. Sí. Comunidad, sí, por ejemplo, Eh, sí. no, ahí sí no sé la comunidad como a qué se refiere. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que
pertenecen a, si hay, puedes mirarlo de dos formas. Si hay, ¿cómo te digo? Si hay trabajadores, por ejemplo, si el lugar donde está ubicada la empresa, por ejemplo, es en que, o sea, estás en Córdoba propiamente, ¿sí? O sea, Sí, estoy Córdoba, tenemos dos sedes, una queda por Lorica y otra en Montería. Entonces ok. realmente tenemos 21 municipios, claro que hay muchos más, serían 32 municipios aproximadamente. Donde hay Sí, presencia de la empresa, ¿sí? Y exacto, trabajadores. sí, Eso es muy importante que lo establezcas, ¿sí? De esos 32, la intervención va para cuáles. O la intervención, o sea, tu plan iría para cuáles o intentarías hacer el ok, conteo como tal de todos. Eso es importante. Porque, por ejemplo, tú dices, tenemos como presencia fuerte en dos, que son Lorica y Montería, ¿sí? sí, Entonces tú miras si esos dos o si vas a abarcar los 32. Sector es sector eléctrico, ¿sí? ok, Ando con Central Core. Zona, entonces tú mirarás, a veces muchas veces establecen lo mismo, zona sur, zona centro, zona norte, zona nororiental y demás, si lo tienen. perfecto, ok, Listo. Empresa, tu empresa. Y el lugar de trabajo a intervenir, tú lo estableces también. Entonces, era lo que te decía. En comunidad, tú puedes poner, por ejemplo, lo que tú decías, Lorica y Montería, y el lugar de trabajo a intervenir, tú puedes como primer beneficiario del plan, son estos, los que están territorialmente ubicados en tal o son todos, ¿sí? Entonces, incluso puede ser lo mismo, tanto en comunidad como en el lugar a intervenir, que muchas veces, digamos, pasa eso. Ay, no pasa la hoja. Ay, ¿qué te pasa? Ay, una parte. Allá. Esto. Listo. Entonces, identificadas estas generalidades con respecto a la empresa, vamos a mirar cuáles son los beneficiarios de esta estrategia. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el numeral C es una lluvia de ideas con respecto a los problemas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que se pretenden intervenir o superar a través de este plan de intervención, ¿sí? A través de esta planeación estratégica que estamos desarrollando? Entonces, acá en sí es que hagas una lluvia de ideas con respecto a todos esos problemas que el objeto que tú planteaste, ¿sí? De este plan intentará solucionar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la intermediación, que tienen que ver con la tercerización, pero también, digamos, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las irregularidades que tú puedas ver dentro de la empresa, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia antisindical, que tienen que ver, por ejemplo, con la precarización, con la falta de garantías para unos, con la desigualdad salarial, que tienen que ver con que no existe, digamos, una tasa salarial igualitaria, ¿sí? Con respecto a los cargos y demás. O lo que tú decías, hay unos contratados así, otros, pero no se entiende el por qué. O incluso problemas que tienen que ver con los temas de seguridad y salud en el trabajo, a quienes está cobijando el sistema, a quienes no, porque sí, porque no. Es decir, es una lluvia de ideas con respecto a todos los problemas, vale. ¿sí? Ahí también podría incluir, digamos, la falta de oportunidad de que las personas que están sindicalizadas ocupar cargos, pues también, pues que le promuevan, le den la oportunidad de promoverse dentro de la empresa. Exactamente. Eso también, porque Ah, realmente eso constituye un acto de violencia contra el sindicato. Eso es una estigmatización en parte, es una estigmatización por el hecho de ser trabajador, trabajadora sindicalizada. perfecto, así es. Bien. Entonces, con respecto a eso, vamos a abordar, ya una vez hecha esa lluvia de ideas, vas a establecer cuál es el problema principal. O sea, de esos, tú dices, no, este es como el punto más importante, por decirlo así.
¿Cuál de esos es el principal, o sea, el que deberíamos abordar? O bueno, más que abordar, ¿cuál es de esos el que dices, esto es de verdad, hay que resolverlo ya? Por lo menos así, lo puedes considerar. Y los secundarios, pues son el resto. Entonces acá solamente es como que de los que copies acá el listado, vas a tomar el que tú dices, no, este es el principal, lo pegas y el resto los pegas acá en el secundario. Y ya finalizas la actividad a través de mirar cuál de todos esos problemas, ¿sí? Incluso si no llegara a ser el principal, aunque a veces es el principal, implica que solucionarlo soluciona el resto. Ok, Entonces, ¿cuál de eso? O tú dices, no, este problema puede solucionar estos otros problemas que, digamos, porque muchas veces esos problemas son transversales, o sea, atraviesan precisamente el resto o son causantes del resto o se relacionan y demás. Y ya, con eso terminas la actividad. Realmente nosotros, el diseño de esta estrategia, sí, también está resumida porque son muchos más pasos, pero es que ustedes se puedan quedar precisamente con este insumo, que es un insumo a través del cual perfecto. ustedes van a poder identificar, no, efectivamente hay problemas, efectivamente Sí, eh, tenemos esta situación con respecto, en especial, este punto es bastante importante, que si tú pudieras obtener la mayor cantidad de información sería muy ideal, les va a servir mucho, mucho como organización en el tema de los directos, los indirectos, las modalidades contractuales que están imperantes ahorita en la empresa y demás. Ahí ya nos vamos a quedar sin tiempo. Pero ya perfecto. terminamos. Sí, voy. Gracias. Bueno, una vez, sí, me parece súper importante el documento y voy a tratar realmente de conseguirme la información. Es bastante interesante y ahorita te abre la vista, el campo así de las posibilidades. Bueno, una vez tenga el documento, lo subo a la plataforma, pero yo me he dado cuenta que ahí habían como varios temas. Entonces, Sí, no sé si sí, apenas subir uno o... sí, sube uno, sube el primero. Lo que Ok, pasa es que inicialmente habíamos trabajado de que pudieran hacerlo por pasos, o sea, y que lo fueran haciendo por pasos. Pero luego resumimos un poquito esta estrategia porque, como te decía, ya es un poco más larga. Y también pensando que nos dimos cuenta que obviamente habían también muchas personas que están como de una misma empresa y demás. sí, Entonces, o de una misma sede. Entonces, con respecto a ellos, que pudieran trabajarlo en grupo. Entonces, por eso, si perfecto, necesitamos y demás, lo puedes subir, por ejemplo, a la actividad entregable final, a la uno a la 2 igual eso queda en la plataforma. Si quieres, igual, y también pues para todos, porque estamos grabando, te agradezco me informes como, oye, mira, mi nombre es tal, ya hice mi entrega al trabajo final, para yo poderles ir corrigiendo, evaluando y demás, ¿sí? Y pues, perfecto. porque pues Ok. el curso termina el próximo viernes, ¿vale? Sí, ok, Catalina, muchísimas gracias. La verdad que me quedó bastante claro. Y no, cualquier cosa te escribo. Listo. Muy amable, muchas Gracias a gracias. ti, Marjorie, y también pues a todos. Estábamos grabando pues para poder entregarles este insumo también a los demás participantes. Que tengan un muy buen día y cualquier cosa saben que me pueden contactar por el grupo o al personal, ¿vale? Que tengan un resto de día bonito. Hasta luego.